Él es fiel. Hemos estado hablando acerca de la enseñanza. Hemos hablado que la enseñanza es conforme a la piedad, conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado también que el motivo de la enseñanza es hacernos gente de fe, o sea, el Evangelio es para Dios hacer por medio de la fe al justo y para que viva por fe. Estamos hablando en el libro de Habacuc, hay un momento allá, Habacuc 2. Fue lo que hablamos la prédica pasada, Habacuc 2. Allí dice, el versículo 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué responder tocante a mi queja. Y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que leyere en ella. Amén. Habacuc, como hablamos la prédica pasada, venía quejándose delante del Señor. No vamos a explicar aquello porque ya lo hablamos la prédica pasada, pero vamos a ver a detalle esto que está hablando Habacuc. Él dice, estaré pendiente a qué se me dirá. ¿A qué le dirá quién? El Señor, ¿verdad? Y esto es importante porque esto no es para religiosos, porque religiosos hay muchos. Habacuc quiebra todos esos argumentos de hoy día, de estos profetas de estos tiempos que son profetas vanos, profetas mediocres, que no tienen nada que ver con la escritura, porque son más carnales que espirituales. Ya vemos en Habacuc algo distinto. Era un hombre que realmente sabía que Dios le iba a responder. Y esto es lo tremendo de un creyente, porque el creyente pide a Dios, ora a Dios y espera que Dios le responda. Porque él sabe que Dios va a responder. Sea afirmativo o negativo, Dios va a responder. Porque Dios responde la oración del justo. Por ende, Dios responde la oración del que Jesús ha justificado. Al que Dios no le responde es porque no lo ha estado escuchando a él. Dios no le responde. Dios no le habla al que no le escucha a él. Solo habla a Zacarías. Al que no le escucha a él, él no le habla. Eso es efectivo. Usted podrá decir, pero yo escuché, bueno, el enemigo también habla. ¿Sabían eso? Habla y bastante y repite las cosas que Dios dice para imitarlo, porque él es imitador. Padre de toda mentira, dice Jesús. Pero veamos en el sentido del creyente. Jesús dice, sobre mi guarda, o sea, sobre mi vigilar estaré y velaré para ver qué se me dirá. Esa fe que Dios nos da por medio de su palabra nos hace a nosotros esperar en toda situación de nuestra vida. Dios nos enseña a tener una comunión con su voz. Cuando nosotros vemos el antiguo pacto, todos los profetas que el Señor hablaba comenzaban de esta manera, y vino mi palabra del Señor, porque el Señor habla a su pueblo. Y vino mi palabra, pero ¿cómo ellos entendían que esa era la palabra de Dios? Por su fe. Por su fe. Y mayormente venía en respuesta a una oración que ellos estaban haciendo, porque eran hombres y mujeres de Dios. A diferencia de estos tiempos que hay que recargarlo una y otra vez, porque Jesús está levantando una iglesia que se despierte, porque estamos en tiempos donde los que dicen ser cristianos están dormidos. Y vemos en la Biblia cristianos que dan la vida por hacer la obra de Jesús, y vemos hoy día cristianos tibios que dicen ser de verdad cristianos. Las cosas absurdas, pero es así. Le presentan a Jesús cualquier animal cojo y dicen que ellos son creyentes. Eso no lo hace un creyente. Habacuc nos muestra a nosotros con este libro cómo debe ser el verdadero creyente. Porque Habacuc se quejaba porque veía que el juicio no salía como debía salir. Pero cuando Habacuc tuvo en su vida ese dilema, Habacuc fue al Señor.
y esperó que el Señor le iba a responder. Y es tremendo porque Habacuc muestra que cuando Dios le da respuesta con una visión. O sea, que lo que hace Dios no es traer a realidad la respuesta a la queja de Habacuc. O sea, lo que hace Dios es darle otra palabra a Habacuc con más fuerza. Y es lo que nos muestra la palabra hablando de Abraham, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Porque en el tiempo que Abraham esperaba esos 25 años, lo que venía Abraham para fortalecerlo era otra palabra de Dios. No era la respuesta a eso que él esperaba. Venía era otra palabra de Dios. Entonces eso le daba esperanza para él seguir adelante. Por eso el justo vivirá por la fe. Porque muchos saben cuál es el concepto de fe. Fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Pero ¿de qué me sirve tener el concepto si en mi realidad, en mi vida, yo no lo aplico? Yo no lo aplico. Jesús dice que el que ore al Padre creyendo que lo recibirá, el que lo espere porque lo recibirá. Pero dice que si alguna cosa pidiéramos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones y Él lo hará conforme a su voluntad. Sí, el creyente aprende que afirma el pie sobre la fortaleza, sobre la palabra. Por eso es creyente. Porque le da valor a esa palabra que Dios dice. Pero esa palabra no se puede estar allí en ella carnalmente porque es de fe. Y allí es donde Dios sorprende a los carnales, porque Dios da palabra y los carnales no pueden sustentarse, porque ¿qué hacen? Tropiezan con esa palabra, son desobedientes. Y dice Pedro que ellos fueron destinados a eso, porque ellos no creyeron nunca la palabra. Mas el que cree la palabra sigue allí esperando esa palabra, sabiendo que eso que Dios ha dado es veraz, como dice Pedro, es precioso. Porque es la confianza de que Él hará en nosotros las cosas. A veces tenemos situaciones diarias, situaciones en nuestra vida, situaciones en nuestro ministerio y no podemos obrar como a Dios le agrada, por ende, eso no es efectivo, simplemente porque no tenemos fe. ¿Y por qué no tenemos fe? Porque no hemos creído a esa palabra. ¿Y por qué no hemos creído? Porque no hemos escuchado. Y si hemos escuchado, no hemos prestado atención a lo que Dios dice. Y es tremendo. Porque cuando Habacuc habla así en el capítulo 2, yo no puedo ignorar que en el capítulo 3, en el versículo 17, Habacuc hablando después del comienzo del capítulo 3, Habacuc viene hablando que Dios traerá cosas tremendas a la humanidad. Y en el versículo 17, Habacuc dice, aunque la higuera no florezca ni en la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Es una realidad lo que enseña el Evangelio. Porque dice Pablo a los Romanos que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Ahí se muestra esa justicia de Dios. ¿Cómo se muestra? En todos esos testimonios. Por eso dice Isaías a la ley y al testimonio. Porque el testimonio es aquellos hombres que por fe lograron grandes cosas delante de Dios. Pero esa fe fue probada en medio de las situaciones. A veces nosotros queremos eso, pero como que nos dan algo. Y resulta que hay que pasar por las situaciones para obtener las cosas en Cristo. Tú no puedes ser glorificado con Cristo si no padeces juntamente con Cristo. Padecer es contrario a ser glorificado. Pero padecer es primero que ser glorificado. Entre ambos trechos, el padecer y el ser glorificado, hay algo que nos lleva de aquí a allá, y es la fe. No podemos padecer sin fe. Jamás. No hay manera. Mira lo que decía Habacuc, y estas palabras no son palabras simples, sin sentido. No.
Si no, el Espíritu Santo no las hubiese colocado acá, porque dice 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios. No está hablando nada más de la Torá, sino toda escritura, la Biblia, es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, si Dios puso esto acá, es porque Él lo sustenta. Él dice, esto es verdad. O sea que cuando Habacuc responde así, Dios está diciendo, Él estaba esperando en mí. ¿Se ve? O sea, no es algo simple. Él estaba diciendo, quítenme lo que me quiten. Yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Aquí hay una enseñanza tremenda para el creyente, porque el creyente va mucho más profundo. Por eso Jesús le decía a aquellos que tenían esa confianza que en la palabra tenían la salvación, le dijo, escudriñenla, ahóndenla, profundícenla, porque allí ustedes piensan que tienen la vida eterna y cuando la profundicen van a ver que ella lo que habla es de mí. Es tremendo lo que Jesús decía. Y el creyente en cada cosa que lee de la palabra va más profundo. O sea, cuando Habacuc dice esto, Habacuc lo que estaba mostrando era su fe. Habacuc estaba diciendo, todo lo que yo necesito, aunque me lo quiten, yo no voy a dejar de gozarme y de alegrarme en el Señor. Dice Pablo a Timoteo que esta palabra produce no una fe fingida, sino una fe sincera. El ser humano muchas veces en su soberbia para no aceptar las cosas, muestra muchas cosas fingidas. Como algunos a veces estando mal muestran una apariencia como que están bien. Y algunos a veces estando irritados muestran una sonrisa como que están contentos. Por eso dice la palabra que ella produce fe no fingida, no es algo fingido, algo sincero. Y dice el apóstol hebreo que solamente con esa fe sincera podemos acercarnos al trono donde vamos a recibir aquella gracia para ese socorro que necesitamos oportunamente. Allí la vamos a recibir de una manera sincera. Dios no le da gracia al insincero. Dios le da gracia a la persona que es sincera. Por eso le dijo a los que habían creído en Él, a sus discípulos, guardaos de toda levadura de los fariseos. Guardaos. Esa levadura que ellos tienen, ustedes no toquen esa levadura. No sean leudados con eso. Porque esa levadura que ellos tienen es la apariencia, la hipocresía. Y ya vemos cómo Jesús respondía a ellos de una manera tremenda, tildándolos de hipócritas, porque no tenían una relación con Él, porque sus obras no eran para Él, porque no hacían lo que Él decía. Por eso Él les decía hipócritas, porque ellos no hacían lo que Él les mandaba. ¿Sí? ¿Por qué Jesús le dice hipócrita? Imagínate que tú estés delante de una persona que te esté enseñando a diario y tú vengas y te aparezcas para que esa persona te vuelva a enseñar y tú andes aparentando según lo que la persona te enseña. ¿Qué le puede decir esa persona a cada persona que es así? Hipócrita. Vienes otra vez a que te enseñe para seguir aparentando. Hipócrita. Y son cosas que nosotros los creyentes tenemos que aprender. Nuestra fe tiene que ser sincera. Y el propósito de esta palabra es producir en nosotros una fe sincera. Porque dice Pablo en 2 de Timoteo 3, en el versículo 16, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Dios es bueno. Ya lo que dice. 2 de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Uno allí entiende, la palabra me va a corregir hasta que llevarme a una persona perfecta. Pero eso lo diría yo de manera simple, porque si profundizo, me voy a dar cuenta que esa palabra va a producir en mi fe para que Jesús haga sus obras en mí y por ende soy preparado para hacer cualquier cosa buena. Amén. Porque eso es lo que enseña la fe.
sea, va más allá de lo que yo puedo pensar. Pero vemos que las obras vienen ¿por qué? Por fe. Pero ¿cómo obra esa fe? Porque a veces nosotros decimos, la palabra es útil, yo me aprendo un versículo. No, ella obra, la fe obra. Dice Pablo a los Gálatas, en Gálatas 5, en el versículo 6. Mira lo que dice Pablo. Gálatas 5, versículo 6. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Nota, la fe obra por el amor. Para yo entender este texto me voy a ir a 1 Corintios 13 para ver qué me enseña la palabra, qué es el amor y qué puedo tomar yo como referencia para comprender aquello. Mira esto. 1 Corintios 13:4, la palabra nos dice, leo en el nombre de Cristo Jesús, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahí tengo 3 palabras que puedo tomar como referencia. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Amén. Mira esto. Porque yo tengo que entenderlo desde acá, porque dice que la fe obra, no nosotros, la fe obra. Pero cuando está hablando de que la fe obra, está hablando de que es la gracia que viene por la fe. Pero lo hace por amor. ¿Cómo es esto? Cuando yo voy a escuchar un mensaje, yo necesito tener amor. Dice el apóstol, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Por qué? Porque el amor es el que me va a permitir a mí recibir a Dios, porque Dios es amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Esto me es necesario a mí para recibir la palabra. ¿Y por qué? Dice el predicador que es como clavo hincado esa palabra que viene allí. Dice Isaías que la justicia nuestra comparado con la de él es un trampo inmundo. Obviamente va a haber un choque cuando Dios hable a nuestra vida. Obviamente, por eso Faraón se irritaba cada vez que iba Moisés con lo que Dios quería decir. Por eso el séquito de Coré y todos ellos no querían que Moisés señoreara sobre ellos porque era fuerte el gobierno de Dios en el pueblo, porque Dios exige santidad. Por eso Jesús dijo que a todos los profetas los han perseguido y a los que quieran vivir como ellos también los perseguirán. El que quiera imitarlo a él será perseguido. Porque es la naturaleza de Dios que confronta a la humanidad y Jesús dice que es como un fuego que vino a ser echado desde el cielo. Que es una espada que vino a clavarse y a hacer división entre Dios y la humanidad. La palabra. Sí, necesito sufrir esa palabra, creerla, es así, y soportarla. Pero lo puedo hacer con amor, porque si no, no puede obrar la gracia en mí. Y son cosas, a veces nos cuesta, porque cuántas cosas nos vienen a nuestra mente cuando la palabra nos confronta. Cuántas cosas no pueden venir a nuestra mente. Pero allí es donde nosotros debemos entender que no va a obrar nuestra fe si no tenemos amor. ¿Por qué? Vamos a tratar de diluir esto un poquito más. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. O sea, la fe obra, pero no puede obrar si ella no es en sí misma fe. Y ella viene por la palabra, por oír la palabra. Cuando yo me molesto, dice Santiago, que no puedo recibir la palabra, ¿cierto? Entonces él dice, por eso ustedes desechen toda inmundicia y abundancia de malicia y recíbanla con mansedumbre.
Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa ira del hombre que habla Santiago, esa molestia que se produce en nosotros cuando esa palabra que es santa viene a nuestra vida. Porque viene a confrontarnos. El secreto de todos estos grandes hombres fue que aprendieron a ser confrontados con Dios. Porque cuando yo veo a Abacú hablando, yo entiendo que Abacú, cuando dice sobre mi guarda estaré, Abacú estaba esperando que Dios lo iba a reprender por algo. Porque Abacú entendió que su hablar delante de Dios no fue bueno. Claro, Dios lo sorprende a responderle. Dios lo sorprende con mucha más sabiduría, como obviamente Él tiene con respecto a nosotros. Pero Abacú esperaba que Dios lo iba a responder, porque Él dijo, ¿y cómo voy a responder tocante a esa reprensión que se me va a dar? O porque yo me quejé. ¿Cómo yo voy a responder? Son cosas tremendas. Porque el hombre que ha sido tildado o que ha sido marcado por Dios, que ha sido procesado por Dios, le ha tocado aprender esto. El que no ha podido aprender esto, como Saúl que pusimos ejemplo días atrás, no pudo entrar y no pudo caminar con Dios. Dijo que Dios se apartó de él y tenía un espíritu malo de parte de Dios. Cuando yo miro esto, yo como creyente entiendo, el único problema de Saúl fue que Dios se apartó de él. Y la bendición de David era que Dios estaba con él. Sencillito. Eso lo entiende el creyente. Por eso Moisés decía, no nos metas, pero no te apartes. Si nos vas a meter y tú te vas a apartar, déjanos aquí. Porque él entendió que su bendición era que Dios estuviese con ellos. Se lo entiende el creyente. Pero hay muchos creyentes que no pueden estar en Cristo, no pueden estar con Dios. Porque la palabra de Dios no haya cabida en ellos. Y Jesús le decía esto a los fariseos. Porque ellos no comprendían. Jesús no vino a que nosotros tuviéramos, como dicen los falsos profetas, que fuéramos muy ricos y por eso Él se hizo pobre. No, su riqueza es espiritual. Lo material es añadidura, porque para Dios eso no es importante, porque Dios dice que la vida no consiste en esas cosas. Eso no es vida, dice Dios. Eso es añadidura, son necesarias, por eso el Padre las da. Eso no es vida. Pero hay otras cosas que se producen en nuestro carácter, que son las que sí son vida. Porque justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo viene de un carácter formado por el Espíritu Santo. Es así, algo que no se deja desviar por las cosas del mundo y algo que en medio de la dificultad del mundo permanece haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? ¿De ir a la iglesia? Eso no es hacer la voluntad de Dios. Eso es apacentarse usted mismo. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Ir a la iglesia y servir a Cristo. Eso es hacer la voluntad de Dios, porque Jesús no dijo, el que vaya a la iglesia, Jesús dijo, el que me sirviere, estará donde yo esté. Eso es hacer la voluntad de Dios. A veces la palabra viene a nosotros y no la podemos entender porque precisamente no la estamos escuchando. Y queremos estudiarla, pero el propósito de ella no es que la estudiemos. Porque Jesús dijo que ellas son espíritu y son vida. Jesús nos expresó claramente, esto no es un libro. Esto no es para tu intelecto. Esto es vida. Esto es vida. Esto es para vivirlo. Eso lo entiende el creyente. Ese creyente entiende que cuando se escucha la palabra y lo que está recibiendo es algo que trasciende tanto que lo que no podía, ahora lo va a poder, si cree a esa palabra. Es la diferencia. Y la respuesta del creyente se ve no en que dice amén. La respuesta se ve, como dice Santiago, muestra su fe con sus obras. Porque dice que es inspirada por Dios con la finalidad de que el hombre esté preparado para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice el apóstol Pablo. Las obras que nosotros hacemos, Dios las preparó de antemano. Por eso se necesita fe. Mira esto de Abacú, yo estaré atento a qué se me responderá. A veces tenemos problemas porque oramos a Dios, yo quiero hacer esto, y oramos y vamos a hacerlo.
pero Dios ha respondido que se ha de hacer. Hay un apuro. A veces estamos en la oración y preguntándole a Dios, y en vez de esperar que Dios responda, queremos autorrespondernos. Y por eso es que el enemigo se aprovecha de todas esas cosas, conociéndonos, y caemos donde no debemos caer. Hay personas, mira, que se han desviado de la obra porque el enemigo le ha dicho algo en la intimidad. Cuestión impresionante. Imagínate que el enemigo me diga a mí en la intimidad, esta persona es tal, y yo vaya a creerle que eso es así. O yo vaya a decir, eso es Dios. No. Dice Juan, probar los espíritus a ver si son de Dios. O sea, yo tengo que probar para ver si eso que se me dijo viene de Dios. Porque si no voy a estar en problemas. Porque Dios está en el cielo y yo estoy acá. Sean pocas tus palabras, pocas, o sea, tu razonamiento es problemático, dice el Espíritu Santo. De que esperar que se ha de responder. Pero obviamente eso lo puede producir solamente alguien de fe. Como dije, los profetas de este tiempo no entenderían eso jamás. Estos días escuchaba un programa ahí en El Lazo, y el programa era sobre el aborto, y estaban hablando de que si un niño venía enfermo con síndrome de Down, ¿qué se ha de hacer? Son preguntas que le hacen a ellos por Facebook, y ellos las responden en el programa. Se llama Aquí Entre Nos, aquí entre ellos. Y es tremendo porque le hacen esa pregunta, y yo veo que le preguntan a un según y que pastor de allá de California, de Todo es Posible. Y él está tardando en responder eso. Le preguntan que qué haría si en la congregación una persona le dice al médico que su niño viene con síndrome de Down, ¿qué haría? Y él empieza a darle vuelta a la pregunta, que eso es difícil de responder. Da indignación escuchar esas cosas. ¿Qué diría un creyente? Eso es lo que dice el mundo. Yo creo en mi Dios. La vida no la puedo cortar yo porque la corta Él. Que Él haga lo que sea. Amén. Y eso entiende un creyente. Eso entiende un creyente. Porque el creyente tiene su confianza en Él. Pero eso es muy fácil decirlo cuando uno pasa por las situaciones. Es muy fácil decirlo. La pregunta es, ¿qué voy a decir cuando esté en las situaciones? A veces tenemos a diario situaciones en nuestra vida y nuestra respuesta la tiene Dios. Pero no la podemos escuchar porque estamos como aquellos tratando de solucionar naturalmente las cosas. Y andamos como aquella Israel que Dios le decía, ¿por qué cambias tantos tus caminos? ¿También serás avergonzada en este? Así le decía Dios a Israel. En esto que vas a hacer, también vas a ser avergonzada. Sigue así, pues. Ella no entendía que su bendición, su provisión, su libertad, su gracia y su favor estaba con el Señor. Es más, ella no entendía que el que le daba el trigo era el Señor. O sea, su alimento se lo daba el Señor. Y ella no lo entendía. Porque estaba tanto su mente carnal que ella de repente podía decir, no, pues es que el que va a trabajar allá soy yo. El que va a hacer esto soy yo. Pero no entendía que Dios era el que le había abierto las puertas para que pudiera hacer eso que hacía. El creyente sabe eso. Por eso Habacuc dijo, aunque no haya vaca en los corrales, o sea, todo su trabajo, todo lo que él hacía, si no hay leche en la... No. Yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Porque él entendía que todo lo que él podía hacer lo hacía porque él lo quería y porque él proveía. Y él entendía que aún él sin nada, él podía estar como Elías. Dios lo iba a alimentar aún por los cuervos. Tremendo Dios. Porque ese es el Dios a quien servimos. Pero cuántas veces lo limitamos porque no conocemos su palabra. Y ese es el propósito de la palabra. Porque cuando yo veo a un David que dice, yo meditaré en tus obras antiguas,
Yo no puedo ver eso en la carne. Yo puedo ver solamente eso en el espíritu, con fe. David tenía un problema, una circunstancia adversa. ¿Y qué decía David a su circunstancia? Bueno, tú eres muy grande problema. Mira, me van a dejar así, me van a quitar esto, no sé qué voy a hacer. Ese es el problema. Pero David decía, Él abrió el mar, Él le dio maná. ¿Se ve? Y cuando David meditaba en esos hechos, le decía al problema, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la diferencia, porque ese es el propósito de la palabra. Pero ¿qué pasa? Para yo poder tomar una promesa de Dios, yo tengo que estar en las promesas de Dios. Porque por allí alguna persona dijo que el pecado envía a un cristiano al infierno. La palabra de Dios dice que el pecado Dios ha dado provisión. El Espíritu Santo nos escribe que no pequemos, pero si hemos caído, Él ha provisto. Confiesa y Jesús te limpiará. Eso es lo que dice la palabra. Pero el pecado produce algo en nosotros, que es lo que muchos no miran. El pecado nos debilita. El pecado nos impide tomar las cosas. El pecado nos ahoga. El pecado nos derriba. El pecado estorba a lo que vamos a hacer. ¿Y por qué? Si ya Dios ha provisto. Porque el pecado nos hace incrédulos. Cuando usted peca, usted siente que ofendió a Dios. Y siente que no es digno de ese Dios. ¿Se ve? Le debilita. Y todo lo que le impida a usted tener fe, lo para. Porque la fe es el único avance en Dios. Somos salvos por gracia, pero el medio es la fe. Jesús hace milagros, el medio es la fe. Ahí está la palabra de Jesús y podemos conocerlo, pero el medio es la fe. Sí, a veces perdemos las cosas, pero no es porque el enemigo pueda venir con carácter y robarnos algo, porque no puede hacerlo. Las perdemos, ¿sabes por qué? Porque estamos debilitados. Estamos ahogados, estamos derribados, porque somos personas sin carácter. ¿Y por qué somos personas sin carácter? Porque no hacemos lo que Jesús dice. Porque el pecado más sencillo de cometer es no hacer la voluntad de Dios. Porque dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Se ve? El pecado más sencillo de cometer para un cristiano es no hacer lo que Dios dice. Y cuando no lo hacemos, por ende, tenemos una fe débil. Y una fe débil no puede nada. Mira, hay muchas personas que quieren hacer cosas para Dios, pero quieren hacerlo en su carne. Quieren hacerlo como un capricho. Pero hay pocas personas entregadas a vivir para Dios que son las capaces de hacer algo para Dios. Porque el que puede hacer algo para Dios es alguien entregado a vivir para Dios. Y ese es el que cuando ora, Dios responde su oración. Cuando le dice, Señor, dame palabra, Él pone palabra. Señor, ayúdame en esto, Él ayuda en esto. Señor, quiero ir allá, ¿puedo? Anda. Quiero ir allá, ¿puedo? No vayas. Ese Dios responde a aquel que vive para Él. No responde a aquel que dice que quiere hacer porque es lo que le nace. No, Dios no responde a eso. Dios responde al que quiere dar su vida por Él. Porque si entendemos lo que Jesús dijo, al que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la ganará. Amén. Implicación, al que quiera dar su vida por mí y por el Evangelio. Amén. Sencillo.
Eso se entiende es allí, no en otro lugar. Allí es donde se entiende. Ah, claro. Estos mal llamados cristianos de este tiempo dicen, no, pero tan religioso así no es. No conocen a Jesús. Jesús viene y esos son los primeros que Él va a lanzar al infierno. Porque son falsos. No son creyentes. El verdadero creyente es alguien activo, entregado, que la gracia lo mueve a cada instante. La gracia opera en él a cada instante, porque es un creyente activo. Es alguien que demuestra con sus obras que es salvo, porque eso es lo que decía Santiago. Mira mis obras, ve mi fe, mira la gracia que me es dada, ve mi fe. Esa es la diferencia. A veces queremos las cosas, pero como el mundo dice. En Dios no es como el mundo dice. Porque dice Santiago en Santiago 4, algo que dice Santiago. En el versículo 4. Santiago 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo personas diciendo, mi pastor me dijo esto, allá me dijeron esto. El creyente dice, a mí no me importa lo que diga quien sea, si no lo dice como Jesús dice. Si lo dice como la palabra dice, le tomo importancia. Pero sea quien sea que predique un evangelio distinto, excomúlgalo, sácalo. O sea, alguien que me hable algo que no tiene nada que ver o es contrario a la escritura, no me interesa eso porque no vale la pena siquiera escucharlo. O sea, Dios dijo, pero. Dios dijo, no hay pero. No hay pero. Si usted hace amistad con el mundo, usted mismo, no Dios, usted se constituye en su enemigo. Obviamente Él lo mira como un contrario. Y son cosas que nosotros debemos aprender. Yo no puedo mirar las cosas en el Señor, absolutamente nada según el mundo. Nada, nada, todo lo veo en la palabra. Por eso dice a la ley y al testimonio. Está diciendo el Espíritu Santo, si ellos son creyentes, si recibieron el Espíritu, si nacieron de nuevo, todos ellos lo van a responder conforme a la ley y al testimonio. Si no lo hacen así, dice el Espíritu Santo, es porque aún no les ha amanecido. Son cosas tremendas. ¿Por qué? Yo digo tener fe y las cosas de la fe no obran en mí. Son cosas. O sea, ¿qué Dios te dio a hacer a ti? Ay, pero yo no puedo hacer esto. No entiendo. Si Dios te lo dio a hacer, Él proveyó para que eso se hiciese. Pero si no se hace es porque no estás escuchando a Dios. No estás atendiendo a Dios. No estás obedeciendo a Dios. O sea, que el del talento que Él envía para el infierno pudiera ser tú. Todo lo que hacemos, dice el apóstol, lo hagamos para la edificación de la iglesia. Esto lo habla Pablo a los Corintios en 1 Corintios 14. Hace todo para la edificación de la iglesia. Todo. ¿Y por qué? Porque cada miembro opera para la edificación de la iglesia. Pastor pudiera decir, bueno, yo no quiero predicar porque este ministerio es muy duro. Yo voy a enviar las ovejas a otra iglesia. Dios le va a pedir cuenta por eso. Porque esa palabra que él iba a predicar iba a salvar a muchos, iba a edificar a algunos, iba a fortalecer a otros, iba a librar a otros de la muerte. Pudiera decir alguien que tiene don de sanidad, y
bueno, yo no importa que yo no haga esto como Dios dice. Hay mucha gente que pudo haber sido sanada con ese don de sanidad y no pudo haber sido sanada porque la persona es negligente. Cada don tiene una importancia para la iglesia, tremenda, para la iglesia, no para uno. Por eso Jesús le dice a aquel que lo va a enviar al infierno. Porque cuando tú dejas de hacer algo, tú afectas a otros. Y esos que afectan a otros están clamando a lo mejor a Dios por ese algo. Imagínate esos pastores que se han desviado a la prosperidad. Se ve que un día fueron hombres de Dios porque tienen tal conocimiento de la palabra, pero dejan de enseñar aquello que edifica. ¿Qué les espera? Cuando esas personas claman, Señor, necesito fuerza, necesito ser edificado, pero no hay palabra. Es tremendo. Imagínate tú, quien quiera que seas en el don que Dios te ha dado, cuánto no necesitan lo que Dios te dio a ti para hacer. Y son cosas, tú pudieras decir, bueno, a mí el pastor no me ha mandado nada. Eso acostumbran los falsos creyentes. Los verdaderos creyentes no acostumbran a aquello. Porque el verdadero creyente es alguien que violenta el reino, dice Jesús. Violenta, le hace violencia. Muchos quieren ser líderes, pero no puedo ser un líder si no hago violencia. Yo me imagino al apóstol Pablo predicando. ¿Y por qué me lo imagino? Porque yo predico. Cuando a mí me dicen muchos amenes, no me da tantas ganas de predicar como cuando alguien se burla de lo que yo predico. Cuando alguien se burla, más gana me da de predicar y más predico, porque creo a lo que hablo. Eso es lo que Jesús llama hacer violencia. Mientras el enemigo me ataca y trata de opacar más lo que yo hago, con más gana me levanto para hacerlo. Por eso alguien dijo por allí con mucha verdad, mientras Él nos ataca más, más corremos a los pies de Jesús. Y es así, pero eso pasa con los verdaderos creyentes. Cuando llego y Dios me hace ver que en algo fui negligente, lo hago 10 veces mejor que lo que lo pude haber hecho antes. ¿Por qué? Porque hago violencia. De eso estaba hablando Santiago. Mis obras ven la gracia o dejan ver la gracia que hay en mí. Esa violencia que viene de quién? De Fares. ¿Que viene de quién? De Jacob. ¿Que viene de quién? De Israel. ¿Que viene de quién? De Jesús. Que mientras le decían tienes hambre, no, una sola comida tengo que comer. Porque a medida que él veía algo contrario, él hacía más por lo verdadero, que era lo del Padre. Y esa es la diferencia. Eso es lo que muestra que la palabra para nosotros es viva. Es viva. Es clara. Y son cosas. A veces, mira, y tristemente se ve mucho. No dice a veces, porque para mí eso sería a veces. Pero se ve mucho hoy día. Creyentes, mal llamados creyentes, y que haciendo la obra del Señor. La obra del Señor no se puede hacer con flojera, no se puede hacer con pereza, porque si no la palabra de Dios no está viendo a ti. ¿Sabes qué hacía? Que los grandes profetas de la antigüedad fuesen verdaderos profetas, que iba a ellos la palabra de Dios.
Cuando Jeremías se sienta y calla porque no quiere hablar, era porque por un momento Dios no le había hablado. Y él escuchaba era todo lo que decían. Y él le decía al Señor, Señor, no te enojes conmigo, no pienses, no hagas que yo te vea como algo ilusorio, porque él ya veía que no escuchaba, pero de repente el Señor le habló y lo corrigió. Pero después Jeremías, mire, un vivo celo ardió en él, cuenta él después. Lo llevó a hablar la palabra, porque no puede haber alguien de fe sin gracia. Porque no tiene gracia y necesitamos gracia. Para hacer las cosas de Dios necesitamos gracia. Y Jesús no le da gracia a aquel que no tiene ánimo para él. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, que si uno lee la primera y la segunda epístola, nos damos cuenta que Pablo quería reanimar a Timoteo. Este hombre que Pablo habla a los filipenses y le dice que ninguno tenía un espíritu como el de él, se estaba desmayando por las pruebas, por las dificultades, tal vez esas prisiones que Pablo sufría, y se veía él solo porque su padre espiritual era Pablo, su compañero de milicia, como dicen por allí. Y se veía él apagado, y Pablo le escribía: aviva el fuego del don que habita en ti. Tremendo, avívalo, Timoteo, no desmayes, ninguno tenga en poco, le decía a Tito, tu juventud. Tremendo, porque Pablo sabía que uno tendía a desmayar. Pero este joven Timoteo, nosotros vemos que en todo el Nuevo Testamento se nombra como alguien de fe. Lucas habla de Timoteo como alguien que estaba en las cosas de la fe. El apóstol de los Hebreos dice: pronto viene acá Timoteo. Ya Timoteo fue puesto en libertad. También estaba preso. Aprendió de Pablo. Porque era alguien violento, pero se estaba desmayando. Y Pablo le dijo: aviva el fuego que habita en ti. Ese regalo que Dios puso allí. Gracia para hacer algo. El pastor, si tiene un don, tiene gracia para hacer algo. Y cada vez que va a hacer eso, si tiene fe, Jesús lo usa. Y es tremendo, porque así funciona la fe. Jesús no le da algo a alguien sin capacitarlo, porque él mismo dijo: el que Dios envía, las palabras de Dios habla. Oye, Dios nos da el Espíritu, no con una medida, nos lo da completo, no por medida, no una medidita pequeña, no, le da el Espíritu. ¿Qué habla esto? Si Dios te envió a hablar la palabra, ahí está esa gracia. Si Dios te envió a hacer esto, ahí está esa gracia. ¿Por qué así? Porque lo necesito a Él en todo. Y si no opera esa gracia, es porque Dios no está operando en mi vida. Y si Dios no opera en la vida de un creyente, ¿qué pasa? No puede ser salvo. Porque la salvación es por gracia. Es por gracia. Él le dijo por medio de Jeremías a su pueblo: ustedes no pudieron permanecer en mis mandamientos. Ustedes anularon el pacto que yo hice con ustedes. Lo violaron, lo transgredieron. Por eso yo le daré un espíritu que guarde mis mandamientos. Pondré dentro de ustedes un corazón que sea sensible a lo que yo hablo. ¿Sabes qué es eso? Gracias. El Espíritu de Cristo. La influencia de Dios en el corazón del hombre. Viene por la fe. ¿Fe a qué? A su palabra. El Espíritu Santo, dice Pablo a Timoteo, inspiró toda escritura y es útil. Esa escritura solo es útil para preparar a los humanos para toda buena obra. Toda buena obra. ¿Y cómo ella opera? Por fe.
Porque los que van como por obras tropiezan con esa palabra siendo desobedientes, dice Pedro. Pero los que van por fe reposan sobre esa palabra. Y Jesús dice, ay, aquel sobre el que esta piedra cayere. Tremendo. Mejor caer sobre esta piedra y ser quebrantado. Amén. Ese es el creyente. El incrédulo es el que esa piedra cae sobre él. Porque es desobediente. Israel cayó ante aquel pueblo que él no quiso subir. Dijeron, no vamos a subir porque hay gigantes en esa tierra. Y Josué y Caleb se indignaron. Y después el pueblo que vio que Dios se enojó, dijeron, no, ahora sí vamos a subir. Y Dios le dijo que no suban porque van a ser destruidos. Se ve, eso le pasa al incrédulo. El creyente, cuando recibe la palabra, la cree. Josué y Caleb. El incrédulo, cuando la recibe, no la cree. Pero después quiere obrar en esa palabra. ¿Qué les pasa? Dios no está con ellos. Son derrotados. El creyente, cuando la recibe, la cree. Cuando va a obrar, Dios está con él. Hay una diferencia, ¿cierto? Una diferencia tremenda. Y solo la tiene el creyente. Por eso Jesús establece, ¿para qué? Para darle palabra a su iglesia. Y cuando la iglesia cree, Dios está con ella. Cuando la iglesia no cree, obra en sus fuerzas y nadie estará firme por sus propias fuerzas. En vano edifica la casa el que la edifica, si el Señor lo edifica con él. Lo necesitamos a él. Eso es evidente. Es evidente. La palabra es el fundamento de aquella casa que somos nosotros. No podemos edificar nosotros esta casa. Necesitamos al Señor. Si Dios nos dio algo para hacer, necesitamos al Señor. Todo lo que vamos a hacer, necesitamos al Señor. Por eso Él vino. Porque Él sabe que no podemos. ¿Cuál fue la declaración de Dios antes de Él venir? No hay ninguno que haga lo bueno. No hay quien haga el bien. No hay uno solo, todos se desviaron. Dice Jesús cuando entra en el mundo, sacrificio y holocausto no te agradaron. He aquí me preparaste un cuerpo. Por eso vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Amén. Como en la palabra, en ese libro de la vida, se escribió sobre mí. Solo Él puede. ¿Quieres hacerlo tú? No puedes, solo Él puede. Necesitas fe. ¿Fe a qué? A la enseñanza. Ese es el propósito principal de la enseñanza. De nada te sirve escuchar mucha doctrina si no le aplicas fe. Necesitas fe. Pero la fe no viene simplemente al escuchar un mensaje. No, porque al escuchar un mensaje vas a tener una batalla. Por eso Pablo le dice a este mismo joven Timoteo que pelee la buena batalla de la fe. Cuando nosotros escuchamos el mensaje, viene la batalla. Porque la palabra es poderosa para derribar argumentos, pensamientos, todo lo que se levante en nosotros. Pero si tú eres una mala tierra, o sea, no la recibes, ¿qué hace la mala tierra? No recibe la semilla no produce en ella. Si tú eres una mala tierra, no la vas a recibir, por ende ella no va a hacer lo que ella puede hacer. El enemigo lo sabe, porque nosotros pensamos que tenemos cualquier enemigo. Él sabe, este pueblo es bendito y no lo puedo maldecir. No hay manera de maldecirlo. Vamos a obligarlo o a convencerlo de ofender a su Dios.
Este pueblo, si está en Cristo, nada nos lo podrá separar del amor de Dios. Vamos a convencerlo de no estar en Cristo. Tenemos un enemigo que se vale de unas armas que nosotros a veces no le prestamos atención. O sea, no vemos lo que Jesús dijo. Él se viste de ángel de luz. O sea, sus armas van a parecer para nosotros cosa absurda. No va a venir así. Así viene, como ángel de luz. Y cuando viene la palabra, lo único que Él quiere es que tú no la recibas como viene esa palabra. Porque Pablo escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, retén la forma de las palabras. La forma. No es lo que tú quieras retener. Porque esa palabra tiene un sentido. Cuando Dios te dice algo, eso tiene un sentido. Es obvio, la Escritura enseña que cuando Dios habla muchas veces no entendemos. Pero el sentido de eso que Dios te dice es que tú digas, yo lo creo. Porque ya vimos que obra por amor, dice Gálatas 5 y 6. 5, 6. Gálatas 5, 6 dice que la fe obra por amor. El amor todo lo cree. Todo lo sufre, todo lo soporta. O sea, esa palabra cuando la recibimos, la creemos. Y si es muy fuerte, decimos como Pedro, solo tú tienes palabras de vida. Amén. Son fuertes para ellos y dicen, dura palabra es esta y se van, pero para mí son de vida, aunque son fuertes, porque producen vida. Yo veo ahí un Pedro que por eso Jesús lo pone, porque entendía lo que Jesús decía. Entendía. Por eso el Padre le revela a él quién era Jesús. Porque Pedro entendía. Pedro aplicaba la palabra y decía, Él es fe, a todo fe. He pescado toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. Fe. Fe. Y eso necesitamos nosotros, fe. Porque a veces lo que Dios dice queremos estarlo juzgando. ¿Sabes por qué hay tanta gente incrédula? Porque se la pasan juzgando a Dios. Cosa absurda juzgar a Dios. Absurdo, ya hemos visto con testimonio de gente que han sido grandes científicos, que han inventado cosas tremendas y son ateos. La otra vez vimos el caso de uno que estaba en silla de ruedas y con los ojos era que podía, con un aparato hablaba. Imagínate toda esa invención que tienen esas personas alrededor. Y Dios en su cuerpo le muestra que son vanos sin Él y todavía no creen en Él. O sea, el hombre Dios siempre le va a mostrar, cuando tú no le obedeces, Dios te va a mostrar, yo soy Dios. Dios le dice a Israel, tú no me escuchas, pero al final de los tiempos tú me buscarás. Me buscarás. Pablo dice, a él nadie lo puede resistir. Lo que él quiere hacer, hermano, siempre lo va a hacer. ¿Tú no quieres Saúl? Fuera Saúl, vente David. Siempre va a haber alguien que lo ame, créelo, porque él dice que él es gran rey. Amén. Yo sé que Él es gran rey. Es tu fe la que te mueve. Porque en tu fe es donde tú agradas a Dios y Dios te revela. Para que Dios te revele, tienes que agradarlo. Es tremendo, hermano. Yo no puedo obviar que cuando yo vengo a la iglesia, yo no vengo a una reunión de Tupperware, a una reunión de la Junta de Vecinos. No, yo vengo a escuchar la palabra del Dios bendito. Yo no puedo obviar eso. Y si yo lo obvio, es porque soy un ignorante, un necio,
un sordo. Cuando yo vengo a la congregación, vengo a escuchar la palabra del Dios bendito. Y si es así, y no quiero perder mi tiempo, necesito fe. Porque si vas a escuchar la palabra del Dios bendito, Él se agrada de tu oído cuando tú le crees. Y cuando tú le crees, Él te da oído para oír, para entender. Abre tu corazón y lo lleva al sentido de lo que Él está diciendo. Y eso es lo importante que necesita un creyente. Porque a veces uno ve esos comentarios que se dan al escuchar una prédica, por ejemplo, ahí en YouTube. Se dan muchos comentarios. Pero la palabra solamente quiso decir algo. ¿Por qué se dan tantos comentarios? Eso muestra lo que puede producir la mente humana. Y eso al creyente lo hace temer y temblar. Porque el creyente dice, hay una forma. Porque Pablo le dijo a Timoteo, retén la forma. Hay una forma en que esa palabra se dirigió. Hay una palabra que fue enviada con un sentido espiritual. Y eso es lo que necesita el creyente. Te digo que teme y tiembla porque dice, yo necesito fe para recibir esa palabra. Porque de eso se trata. ¿Por qué esos grandes hombres alcanzaron buen testimonio? Dice la Escritura que por la fe ellos alcanzaron buen testimonio. Amén. Por la fe. O sea, por haber recibido el sentido real de lo que Dios estaba diciendo. Son cosas. Porque uno piensa que esto es iglesia nueva. Pablo dijo, ellos comieron el mismo alimento espiritual que nosotros. Y bebieron de la misma roca, porque el que los seguía era Cristo. Y fueron bautizados en el agua y en la nube. Bajaron al agua y recibieron al Espíritu también. Tremendo lo que decía el apóstol Pablo. Pero de los más de ellos Dios no se agradó, por lo cual los dejó tirados en el desierto. ¿Qué es el desierto? Abraham Dios lo llamó y vino gran hambre. El desierto. Jacob recibió la bendición y salió huyendo de Saúl. El desierto. Siempre va a haber un desierto. Siempre. Para el creyente. Porque en el desierto es donde tú vas al encuentro de tu Dios. ¿Y cómo vas al encuentro? Ay, en un desierto voy a ver a Dios en la noche. Puede pasar. Que tengas una visión, puede pasar que la presencia de Dios llene tu cuarto, gloria a Dios. Puede pasar. Se lo cree cualquiera de fe. Puede venir un ángel el que habla. Muchos lo hospedaron en su casa como lo, sin saberlo. Tremendo. Sí. Puede pasar eso. Pero en el desierto nosotros tenemos un encuentro con Dios por la fe. Porque ¿qué hizo que Rahab viera que fue efectiva su fe? Que los israelitas le dijeron, pon un pañuelo porque tú y tu casa no serán tocados. ¿Qué fue lo que hizo que Daniel viese que Dios estaba con él? Que los leones fueron tapados la boca y no le hicieron daño. Eso fue lo que mostró que Dios estaba con ellos. ¿Qué hizo que David viese que Dios estaba con él? Que piedrita dio vuelta y le cayó en la frente, algo totalmente ilógico, y lo mató. Mi fe es poderosa, decía David. Tremendo. Es allí. Pero nosotros tenemos un encuentro con Dios, pero viene el desierto. Porque hay personas que siempre están en un desierto. Siempre. Porque no le creen a Dios. Y posiblemente, muy posiblemente, para que temamos y temblamos,
queden postrados en el desierto. Muy posiblemente, porque eso le pasó a Israel. La figura de que daba vuelta era que no salía del desierto y pasaba otra vez por el mismo lugar. Por eso dice, daba vuelta en el desierto. Pasaba otra vez por el mismo lugar. ¿Qué entiende el creyente? Otra vez la misma situación. Uy, pero ya esto. Y otra vez, y otra vez. Y no aprende. Dios dijo de Israel, Israel no aprende. Israel no aprende. Y como no aprendió, Dios se apartó de ellos. Quedaron postrados en el desierto. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿qué hago yo con mi desierto? Porque es por fe que yo miro las cosas. Habacuc dijo que iba a un desierto. O probablemente, muy probablemente ya estaba en el desierto. Porque dijo, aunque no haya, yo me alegraré y me gozaré. Es cierto. Pero él estaba en el desierto y finaliza que el Señor hacía sus pies como de ciervas. ¿Sabes cómo las ciervas corren, los venados, y brincan, cierto? Y en sus alturas lo hacía andar. Que habla de esto, que él andaba con las situaciones malas en el mundo, pero sus pensamientos estaban muy por encima de lo que estaba viviendo. Eso es lo que estaba diciendo Habacuc. O sea, tengo un desierto, pero voy con Dios. David entendió su vida, porque David padeció. Dios lo ungió como rey. Y desde que Dios lo ungió como rey, David al tiempo entró a su desierto. Hasta que Dios lo sacó del desierto y lo ungió como rey. Nótese cómo fue ungido David. ¿Necesitó enseñorearse? No, Dios le dio el reino por sí solo. Y cuando yo miro a David, miro a un hombre que en su desierto aprendió a preguntarle a Dios y a esperar la respuesta. Todo lo que David hacía le consultaba a Dios. Señor, ¿atacaré a Keila? Sí, atácala. Señor, ¿a quién subiré primero? A Hebrón. Y dice que David reinó 7 años sobre Judá. Imagínate si Dios no le hubiese hablado a David y David hubiese subido a Israel. ¿Qué le hubiese pasado a David? Muy probablemente lo hubiesen liquidado. Pero David preguntaba a Dios y esperaba la respuesta de Dios. Eso opera en la fe. Eso opera en la fe. Y gracias al Señor por su palabra. Porque su palabra es la que nos sostiene cada día para seguir adelante. No es fácil. Yo no hubiese entendido nunca lo que Elías decía si Dios no me hubiese hecho pasar por lo que Elías pasó. No igual como lo pasó Elías, pero por circunstancias que Elías dijo, solo yo he quedado. A veces uno les toca pasar por circunstancias así y decirle, Señor, solo estoy yo. Y eso le pasa al creyente, para que pueda apoyarse en Dios y Dios haga las cosas. El creyente tiene que aprender a vivir con Jesús. No puedes vivir con Jesús si no lo quieres recibir, hermano. Quieres una relación con Jesús, pero no quieres a Jesús. Qué incongruente. El que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará. Pablo dice, Él guarda mi depósito hasta el final. He retenido la fe. Tremendo. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que con cada palabra que él había apreciado de Jesús, él era fuerte. Y que viniese lo que viniese, él iba a estar bien. Usted puede leer, ay, Pablo, qué chévere.
Y viene el incrédulo, el que no hace nada para Dios y está esperando, ay, es que Dios me dará un momento, un chi, donde yo piense así y me quede pensando así. Pero eso lo piensa porque realmente no vive la fe. El que vive la fe va, como dice Pablo, va de gloria en gloria y va viendo en su vida las etapas de Dios. Y las va viendo porque es obediente a Dios, Dios lo usa, Dios bendice lo que hace, Dios prospera lo que hace porque Dios está con él. Y esa es la diferencia. Diría alguien que tiene un ministerio de alabanza, cada vez, Señor, que levanto mi voz a alabarte, cae el Espíritu Santo. Tú prosperas mi ministerio. Y diría aquel que realmente Dios no lo usa, no, yo adoro y nada pasa. Yo adoro y la gente no se mueve a adorar porque Dios no te dio eso. O si te lo dio, no lo estás haciendo. Y si no Dios no obra allí. En lo que Dios nos da, Él está. Él nos da el Espíritu por medida. No, Señor. No es que Dios dice, te llamo y poco a poco te iré dando poder para hacer las cosas. No. Poco a poco te iré haciendo crecerse. Pero no te iré dando poder poco a poco. Desde que te llamo tienes poder. Y vaya que yo puedo decir eso. Vaya que lo puedo decir. Porque Él es fiel. Y son cosas. Claro, todo de acuerdo a cada ministerio, ¿no? Porque a veces queremos todos los ministerios. Y Dios no nos ha llamado a tener todos los ministerios. Dios nos dio un ministerio. Y ese ministerio que Dios nos dio es el que hacemos. Porque es el que Dios nos ha dado. Vamos a volver allí a Habacuc. Habacuc 2:4. Sigamos viendo esto. El versículo 4 dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Eso lo hablamos ya también, pero es bueno verlo en el sentido espiritual. Cuando va la palabra, aquel que no está recto en el alma, en su vida con Cristo, se hace indiferente a aquella palabra. Igual a uno de las iglesias que el Señor le habló en el Apocalipsis, que era indiferente a lo que Él le decía. No entiende que la palabra es para recibirla. Así como dice que la recibimos por fe, nos está diciendo que cuando recibimos algo por fe es porque Dios quiere darnos. Que dice Isaías, yo envío mi palabra. Dios envía su palabra con un propósito. Porque Dios le dijo a Samuel, anda y agarra a aquel joven Saúl y úngelo como rey. Porque había un propósito en lo que Dios decía. Amén. Había un propósito de Dios con Saúl y era que liberara a su pueblo primeramente de los filisteos y lo gobernase. Ese era el propósito de Dios. Ahora para que lo liberase realmente de los filisteos, porque ahí más que todo es un enemigo espiritual, y lo gobernase, necesitaba el ser gobernado por el Señor. Entonces el Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Pero somos verdaderamente libres cuando permanecemos en la palabra y conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Amén. ¿Cómo vamos a permanecer en una palabra que no escuchamos? Ahí dice que el que no, su alma no es recta se enorgullece cuando recibe la palabra. Mas el justo por esa palabra vive. ¿Qué está diciendo? Que cuando la palabra va al creyente, el justo la recibe, porque dice, esto es mi vida. Amén. Dice Moisés, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El que vive solo de pan es el que cae delante de Dios.
pero el que aprende a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, el que está delante de Dios. El justo. El justo cuando recibe la palabra, él dice, esto es mi vida. Con esto yo vivo. No tengo para aquello. Sí tengo. ¿Me falta para aquello? No me falta. Porque tenía lo necesario. Y eso lo entiende el creyente. A veces oramos mucho en la presencia de Dios. Pero cuando venimos, que Dios pone su mesa, no tenemos la habilidad para tomar aquello que Dios trae delante de nosotros. Dice Malaquías, menosprecias mi mesa. Porque la mesa Dios la sirve, pero ¿cómo la sirve? Terrenalmente, no, espiritualmente. Y cuando Dios nos sirve la mesa, dice Moisés, vivirá de toda palabra que sea en la boca de Dios, no solo de pan. El pan simboliza ese alimento que necesitamos terrenalmente. Todas aquellas cosas que necesitamos para una vida terrenal. Y la palabra figura lo que necesitamos para una vida espiritual. Jesús dijo que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué enseña esto? Que nada puede pasar acá si no pasa allá. Jesús le dijo a Pilato, tú no tuvieses ninguna autoridad contra mí o sobre mí si no te hubiese sido dada de arriba. Tiene que ser primero allá para que venga acá. Si tú no eres espiritual, no esperes las cosas del Señor, porque el Señor dijo, el reino de Dios y su justicia primeramente, y después todo esto será añadido. Primero Él, después lo otro. Eso lo entiende el creyente. Por eso Jesús dijo, una sola comida tengo que comer y hacer la voluntad del Padre. Jesús no estaba diciendo, a mí no me hace falta la comida terrenal. Él no estaba diciendo eso, porque a los 40 días él tuvo hambre. Tuvo hambre, porque Jesús era un hombre, o es un hombre aún, en el cielo. Tuvo hambre. Su alimento para vivir era la comida como el nuestro. Pero él estaba diciendo, o sea, esto no es importante porque aquel alimento me da esto. ¿Se ve? Porque alguien podría ayunar 40 días y 40 noches. Porque el Señor le da fuerza, porque cualquiera hace eso y se muere. Se muere. Imagínate un desierto, desierto de eso, 3 días sin tomar agua, te mueres. 40 días en el desierto. Le estaba mostrando eso, que Dios le sustentaba. Amén. Y no porque era Dios hecho hombre, no, porque Dios sustenta a todo aquel que le cree. Porque Él quiere que ayunemos para Él. Amén. ¿Por qué Jesús ayunaría tanto tiempo? Porque iba a principiar su ministerio. Y venía un tiempo de luto, porque era un tiempo donde Israel había caído y ya Dios no le hablaba. Israel estaba desechada. Y él vino como un israelita. Por eso él es el fuerte de Israel, el fuerte de Jacob. Él vino como un hombre de Israel y tenía que ayunar. ¿Se ve? Porque estaba el pueblo de luto. Son cosas, ninguna de las cosas que hizo Jesús fue sin sentido, hermano. Todo tiene su sentido. Lo que pasa es que para el que no sabe, a veces las palabras son sin sentido porque no sabe. O sea, tú vas y te pones a escuchar una clase de inglés, tú no entiendes inglés, entonces vas a criticar al que está hablando inglés y no entiendes ni siquiera lo que se está diciendo. Hay que preocuparte por aprender. Preocúpate por escuchar y creer la palabra. Para eso Jesús cuando hablaba decía, ¿qué fue dicho? Escrito está. ¿Cómo leíste? ¿Qué está escrito? Decía Jesús. Para que la persona que preguntaba entendiese que a él le había amanecido, porque él respondía conforme a la ley y al testimonio.
¿Y para qué? Para que pudiese aplicar a eso que él le decía fe. Para eso uno enseña y saca los textos, no para demostrar que uno sabe mucho. Para que la persona que escucha pueda aplicar fe. Por eso dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero el justo, como los de Berea, al ver que eso es así, vive por eso. Y esa es la diferencia. Es muy sencillo a veces leer los textos, pero bueno es leerlo con el Espíritu Santo. Porque lo sencillo generalmente no es lo que te trae aquello que tú necesitas. Las cosas sencillas siempre se van fácil. Pero aquello que tú de verdad puedes recibir con provecho permanece. A veces comemos cualquier cosa y bueno, comimos, quedé lleno. Pero a veces comemos algo y nos agradamos lo que comemos y después estamos hablando hasta de eso. Uy, qué sabroso estaba esto. Porque me fue de provecho. Y esa es la diferencia. O sea, cuando tú tienes algo con el Espíritu, eso es lo que te va a aprovechar. Por eso es que necesitamos cada cosa que hacemos, hacerla con fe. Para eso Dios nos envía la palabra, para que seamos personas aprobadas, que podamos hacer obras buenas. No que las personas aprueben tus obras, no. Pablo decía, el que me juzga es el Señor. Pablo estaba diciendo, el que aprueba mis obras es el Señor. O sea, Pablo no estaba diciendo, Pedro ni ellos me pueden juzgar, no, porque eran autoridades de la iglesia. Obviamente lo podían juzgar si él se estaba saliendo de las cosas del Señor, porque no hay otra manera de que el Señor te juzgue. El Señor te juzga es así, por medio de lo que Él ha designado para emitir juicio. Por eso dice Pablo a los mismos corintios que ustedes no juzgan cosas de esta vida cuando fueron llamados a juzgar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que se apartaron para el Señor. Amén. Nosotros fuimos llamados a juzgarlos. Y es tremendo, hermano. Qué bueno cuando el Espíritu nos enseña y aprendemos. Pero la pregunta es, ¿quiero que el Espíritu me enseñe? Esa es la gran pregunta que tengo que hacerme. Pablo dice, probaos a ver si estás en la fe, pruébate. ¿Qué estás haciendo? Y a ver si eres alguien de fe, no pierdas el tiempo. Y a ver si eres alguien de fe. Porque la gente de fe quiere escuchar la palabra para hacerla, para tener el poder de Jesús en su vida. Ese es un creyente. O sea, un creyente, imagínate un creyente que viene a la iglesia y, no, este mensaje no me gustó, no, aquel, no, esto me dijeron esto. Por favor. Ese es el que su alma no es recta. Mas el justo vive por esa palabra. Porque eso es lo que Dios ha llamado a uno, a que viva de esa palabra. ¿Cuántos viven de esa palabra? Pruébate. Y ve por qué a veces cosas no prosperan. Porque no entiendes que la palabra es para obedecerla. Jesús dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Yo te diría, no te atrevas ni a decir que Jesús es para ti Dios si no lo quieres obedecer. No digas que amas a Jesús cuando no quieres hacer lo que Él dice que se haga. El que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará. El que no la guarda, dice Jesús, no me ama. Ojo. Lo dijo Jesús y Juan lo refleja en su capítulo 14. Lo dijo Jesús. Jesús le dijo a los fariseos, si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Vienes a la iglesia y tienes tu confianza que allí está la vida eterna. Escudriña esa palabra y ve
si lo que se te está hablando está allí o no está. Y eso es tremendo, hermana, porque eso el creyente lo entiende. Jesús decía, miren las Escrituras y vean mi vida. ¿Está allí o no está allí? Primero vendría la voz que clama en el desierto y prepararía el camino del Señor. ¿Está allí o no está allí? Mírenla, porque ella es la que dice lo que yo haría. Habla de mí. Lo que hace es hablar de mí. Eso no entiende el creyente. Porque a veces estamos y no entendemos las palabras de Dios porque no le estamos escuchando. Te aprendas un verso, no necesariamente lo entiendes. Pero si empiezas a escucharle, créelo, porque no nada más te lo digo yo, lo dice la palabra. El Señor te lo revelará. Porque dice que cuando te conviertas a Él, el velo se te quitará. Y verás a cara descubierta al Señor. La palabra. Pablo dice a Timoteo, mira Timoteo, desecha la fábula, los cuentos, todas esas cosas. Y eso es lo que hoy día tú ves más en las congregaciones, cuentos, fábulas. Ay, yo vi a Dios y estaba así. Y esto, puros cuentos y fábulas. La Escritura dice que a Dios no lo podemos ver. Nadie lo puede ver. Nadie. ¿Cómo podemos nosotros tener una comunión con Dios? Por su palabra. Y viene la revelación que produce en nosotros la vida. Y sentimos ese espíritu tanto como un abrazo de una persona. Y lo sentimos tanto como un llorar de alguien con uno, como un consuelo de otro hacia uno. Es algo tan impresionante. Pero no es cuento ni fábula. Es una realidad en nosotros. Pero no lo podemos mirar. No lo podemos tocar. Pero vaya que lo podemos percibir. ¿Sabes quién trae eso? La fe. Porque yo recuerdo cuando yo recibí el Espíritu Santo. Y antes de recibirlo yo lo deseaba porque lo veía en otros. ¿Y qué me hacía desear eso? Mi fe. Mi fe decía, yo quiero eso, Señor. Mira cómo habla en lengua, mira cómo le canta al Señor, mira cómo se ve. Yo quiero eso. Pero lo que más deseaba mi alma era sentir a Dios. Y en mi inocencia espiritual esperaba verlo, esperarla que me tocara y que me apareciera. Pero es el deseo de un creyente. Y cuando Él me bautizó en el Espíritu, entendí que eso, que no me lo había imaginado así, que nunca lo iba a esperar así. Fue de una manera que nunca, ningún ser humano puede producir algo así. Solo lo puede dar Él. Y es quien hasta el día de hoy me ha mantenido firme. El Espíritu Santo. Ahora yo te digo a ti, que puedes decirme, yo hablé en lengua un día. Puedes de repente decirme, sí hermano, mi testimonio es igual al suyo, gloria a Dios, amén, así sea. Pero ¿qué si no es igual al mío? ¿Qué si tú me dices, ya yo no escucho a Dios igual? No estoy seguro si el que me está hablando sea Dios. En mi vida no hay gracia. Yo no veo al Espíritu Santo obrar en mi vida. Sencillo, hermano. Dejaste de escucharlo. Y si no escuchas al Espíritu Santo, Pablo dice a los romanos en el capítulo 8, que morirás. Porque si dejaste de escuchar al Espíritu Santo, te está guiando ahora tu carne. Tu carne te va a llevar por un camino que parece derecho, pero su final es de muerte.
Necesitas escuchar al Espíritu Santo. Solamente hay una manera. Jesús dijo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres escuchar nuevamente al Espíritu Santo? Empieza a escuchar la palabra con fe. Y a creerle a Dios para que puedas orarle con fe. Y tú verás que esa misma palabra se encargará nuevamente, si una vez lo escuchaste, de llevarte a la voz del Espíritu Santo. Y en esa voz es donde aparece la revelación, la seguridad, la confianza. Y empieza a aparecer esa violencia hacia el reino. Eso es lo que llaman mucho fanatismo, eso radical que muchos desprecian. Que es lo que Pablo dice, que ellos eran enemigos de la cruz de Cristo. Eso lo tiene el creyente. Por eso el creyente no es soportado por algunos. Porque no entienden que el que está en ellos es el que produce eso. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le escucha. ¿Cuántos escuchan al Espíritu Santo? Pregúntate eso. Porque Él habla. Él habla y nos habla a diario. Y nos responde de muchas maneras. Tú me preguntaras a mí cómo habla el Espíritu Santo, yo te diría de la manera que menos te puedes esperar. Leyendo, viendo hasta un programa informativo, el Espíritu Santo te puede hablar. Hasta por tu hijo, niño, te habla el Espíritu Santo. Impresionante. Pero créelo, cada vez que te habla, tú sabes que es Él. Porque tu fe lo puede identificar, tu fe te puede dirigir hacia Él. Porque es Espíritu. Espíritu. Y el Espíritu usted no lo puede ver. No se engañe. Ay, yo estaba orando y sentí. Gloria a Dios, a veces estamos orando y el Señor nos hace sentir cosas. Pero no guíes tu vida espiritual por eso. La vida espiritual se guía por las obras, probándose dónde está uno. Las obras demuestran si nosotros estamos en la fe o no. Pablo dijo que Dios pone el querer y el hacer. Si tú no tienes obras, por implicación, es porque Dios no está poniendo en ti el querer y el hacer. Por ende, no eres salvo. Sencillo. Apliquemos la palabra y creamos a ella. No que alguien nos aparezca y nos diga, no, pero no es así. Es como dice la palabra. No, pero es que hay casos. No, hay casos, muéstramelo en la palabra. Porque la palabra es lumbrera a nuestro camino. Cuando yo dejo o permito que algo que no tiene que ver con la enseñanza entre a mi vida, yo le estoy dando un lugar al diablo. Y cuando yo permito que algo que es de la enseñanza venga a mi vida, aunque sea opuesto a mí, porque yo estoy contrario a eso, créanlo, eso me va a llevar al camino. Porque ser cristiano no se trata de no ser resistido. Ser cristiano no se trata de llevar una vida que todo te salga bien. Jesús nunca enseñó eso. Ser cristiano es tener la victoria, pero en el Espíritu. Que te ofendieron y tú no respondiste mal, ahí está la victoria, no que agarró Dios y le lanzó un rayo al que te ofendió. No inventes. La vida del creyente está trazada en lo que Jesús dice. Si la palabra viene a tu vida y te es opuesta, pero es la palabra, amigo, solo hay una acción que debes tomar si eres creyente. Vuélvete de tu mal camino a Dios. Solo esa acción, no hay otras acciones. No, pero Dios, pero no. Eso no es Dios. Eso no es Dios. No, pero es que yo esto, pero con el tiempo. Eso no es Dios. ¿Qué dice la palabra? Arrepentíos o pereceréis. Cambia de actitud o pereceréis.
Pero ¿dónde se prueba tu actitud? En la palabra. Yo he venido a traer espada, a mostrar las actitudes y a causar una división entre la mala actitud con Dios y la buena hacia Dios. El padre contra el hijo contra la madre, la nuera contra el suegro. ¿Se ve? Buena actitud, mala, o buena y mala. X. Pero ahí va a estar la división. ¿Y dónde se prueba la buena? En Jesús. Yo vine a causar, la palabra causa la división. ¿Qué causa división entre tú y el pastor? La palabra. ¿Qué causa de que tú no te sujetes? La palabra. ¿Qué causa de que tú no obedezcas? La palabra. Y Pedro lo dice, son desobedientes a la palabra. Tropiezan con la palabra. Lo causa la palabra. ¿Y qué causa que tú seas obediente a Dios? La palabra. ¿Cómo es esto? ¿Fe o incredulidad? La fe causa tu obediencia. Dios pone el querer y el hacer. La incredulidad causa tu desobediencia. Dios te deja tropezar con su palabra. Está aquí, hermano. Está aquí. El problema lo tenemos aquí. Cuando se nos dice algo y nos molestamos y vamos con esos malos pensamientos, aquí está el problema. Ahí donde el diablo te está venciendo y no lo estás viendo y no lo vas a ver. Si estás esperando ver los cachitos, no lo vas a ver. Ahí te está venciendo. Ahí. Si usted va y hace algo mal y van y lo corrigen y usted va y hace lo mismo, Satanás lo amarró y lo ató. Y de allí usted no va a salir hasta que no venga el hombre que es más fuerte que él y lo desate. ¿Quién? La palabra. Ese es el que nos desata, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. La palabra. Nosotros decidimos nuestra vida espiritual. Pruébate y cambia la actitud en tu oír. Sé como el de Berea. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Esto es así. Esto es así. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Que tengamos conocimiento de Él. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Hacer justicia y amar misericordia. ¿Dónde hacemos eso? ¿Dónde viene la justicia? ¿Dónde viene la misericordia? ¿Dónde? En la palabra. Cierro con Oseas 6. Oseas 6, versículo 5. Mira esto, ¿no? En el nombre de Cristo Jesús. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Por esta razón los corté, los maté con la palabra que sale de mi boca. ¿Cómo Dios corta y mata con la palabra que sale de su boca? Si Dios te dice haz esto y tú lo haces, Dios te bendice. Pero si Dios te dice haz esto y no te pone el querer y el hacerlo, te mata. Sencillo. Anda Isaías, pero por cierto, engruesa el corazón de este pueblo. Oyendo que no oiga, viendo que no vean, porque después se convierten a mí y yo los sano, porque Él es fiel. Amén. ¿Cuántos saben que Él es fiel? Pero al Él engrosarlo y no dejarlos ver, ellos no podían convertirse a Él. Se los mató con la palabra, porque la palabra dictamina lo que ha de ser. Dios le dijo a Saúl, quiero que seas rey. Porque Israel, ¿qué significa? Él gobernará. Amén.
Saúl iba a ser rey de Israel, iba a gobernar en el espíritu. Él no obedeció eso. Eso era más de lo que nosotros vemos hoy como letras y que David era un rey, Saúl era un rey. No. Igual que David. David, usted ve en los salmos la comunión que tenía con el espíritu. Él gobernó en el espíritu. Y esa es la diferencia. ¿Y por qué gobernó en el espíritu? Porque él escuchó la palabra. Y Saúl, como no prestó atención, porque fue lo que le dijo Samuel, que obedecer mejor y el prestar atención. No prestó atención. ¿Qué pasó? Esa misma palabra lo mató y lo cortó. Porque él no pudo recibir la palabra. La palabra es la que nos lleva a la presencia de Dios. Porque la palabra es espíritu, la presencia de Dios. Y cuando Dios se aparta es porque no hay palabra. Su palabra no está en nosotros. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, Él nos sana y nos libera. Porque su palabra es el Salvador, está en nosotros. Y es la diferencia. No hay que estar buscando cuentos y fábulas, no. En el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Vaya usted como quiera imaginárselo, por lo que estaba allí era la palabra, más nada. Por esa palabra todo fue hecho y sin esa palabra nada de lo que hoy vemos hubiese sido hecho, dice el Espíritu Santo. Si el creyente lo entiende, ¿qué necesito yo? La palabra, más nada. El Evangelio es la salvación, la palabra, una buena noticia, la palabra. ¿Dónde está la batalla? Por la palabra. Dice Apocalipsis 19 que esa palabra con justicia juzga y pelea. Su nombre, el nombre del jinete es el Verbo de Dios. Y va un caballo blanco y los ejércitos celestiales le siguen. Es algo espiritual, no es un cuento. Expresa con la fuerza de un ejército y esa palabra celestial que habla de que es algo sobre todo, que va venciendo. Pero habla de que es la palabra hablada. Aquí Dios dice que mata cuando no se le escucha. Corta cuando no se le escucha. Por eso Él dice que quiere conocimiento de Dios más que cualquier regalo que le podamos dar. Si le queremos dar un regalo, Dios quiere que tengamos conocimiento de Él. Porque eso es lo que nos libra. ¿Y sabes qué ama más Dios que todo lo que tú le puedas ofrecer? Tu propia alma, tu propia vida. Qué tremendo el Señor. Más de lo que tú le puedas dar, lo que Él más ama es tu propia vida, porque somos su creación. Y por eso Él murió en una cruz, por nosotros. Vamos a darle gracias al Señor.